Bueno, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos dando comienzo en este momento al curso de idioma español de primero. Vamos a intentar por este medio, me voy a dirigir especialmente a Martín, que es quien va a tomar estas clases, junto con su mamá, Antonia. Me voy a dirigir especialmente a ustedes para que sepan que este espacio lo que hace es dictarles clase para que ustedes las puedan ver, puedan pararlas, puedan repetir los conceptos. Vamos a trabajar con la pizarra, vamos a trabajar con el programa del examen en mano y aparte vamos a trabajar con un repartido cada clase diferente que ustedes van a tener previamente. ¿Cuál va a ser la dinámica? Bien, vamos a hacer algunos ejercicios de modelo en clase y van a tener tarea para hacer ustedes que después me van a mandar por WhatsApp, por foto, por WhatsApp. Podemos hacer alguna videollamada. Yo creo que también es posible que en algún momento hagamos alguna clase por Zoom para que sea interactivo, porque siempre una clase interactiva es mucho mejor. Y además me pueden hacer las preguntas en el momento y podemos justamente ir evacuando dudas e ir conociéndonos más, que para mí es lo más importante en el acto de educar. Entonces, el programa de idioma español, por lo menos el programa que tenemos aquí para este examen, se divide en 4 partes. La primera parte es una parte muy genérica que habla en general de lo que es la comunicación, de lo que son los textos, los tipos de texto, cuando hablamos de narrador, cuando hablamos de autor, porque son 2 cosas diferentes. De qué persona está hablando, si habla una primera persona, si habla una segunda, si es plural, si es singular. Muy bien. ¿Qué tipo de textos hay? Si el texto simplemente es que yo escriba algo en la pizarra, o el texto es que yo lea un material que tengo escrito, o por ejemplo una historieta puede ser un texto, o por ejemplo un mensajito que escribimos en el WhatsApp puede ser un texto, ¿sí? O por ejemplo un aviso publicitario que vemos en la calle, por ejemplo un jugador de fútbol anunciando unos zapatos deportivos o un desodorante, eso también puede ser un texto. Entonces, precisamente lo que vamos a hacer ahora es ir definiendo, ir acotando esos conceptos para darnos cuenta cuando hablamos de texto, cuando hay comunicación, porque justamente nos vamos a enfocar en lo que es el fenómeno de la comunicación, cómo se conforma la comunicación, porque comunicación no es solamente, bueno, me comunico, digo, me comunico. Tiene partes el proceso de la comunicación, tiene determinada intención, tiene determinadas características. Entonces, hoy, en esta primera clase, vamos a ir adentrándonos de a poquito a eso. Quizás la clase no dure 2 horas como duraría una clase común, no importa, porque vamos a ir agregando, a medida que pasen los días, más material para que estas cosas vayan siendo completadas. Lo que más me interesa es que puedan ir ustedes con lo que nosotros trabajamos en esta clase, ir viendo los materiales e ir haciendo las consignas que están en los materiales. Eso es lo más importante, ¿sí? Que las consignas las vayan haciendo, me las vayan pasando para que ya las pueda corregir, ¿sí? Que podamos ir compartiendo dudas, que podamos ir conversando. Eso es lo más importante, ya que al no tener la clase por Zoom, no podemos estar online, en vivo y en directo, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo primero que quiero hacer es leer lo que es la unidad 1 del programa del examen de idioma español, que nos va a llevar unas cuantas clases. Seguramente la unidad 1 nos lleve 3 o 4 clases, con lo que sería este abordaje que hacemos por video y con los deberes y las tareas domiciliarias y las consignas que les voy a ir mandando. La unidad 1 dice los enunciados en los textos escritos y orales. O sea que fíjense acá, ya vamos viendo muchas cosas. El concepto de enunciado, que vamos a estudiar a ver qué es un enunciado. El concepto de texto, y ya partimos de la base de que hay textos que son escritos y textos que son orales. Que lo sabemos, ¿verdad? Nosotros, sin estudiar, sabemos que si yo estoy leyendo un mensaje de texto o un WhatsApp, estoy frente a un texto escrito. Pero esto que yo estoy haciendo ahora, que lo estoy haciendo a través del habla y lo estoy haciendo con la oralidad, es un texto oral, ¿verdad? Ok. Después tenemos los elementos de la comunicación, lo que les decía hoy. ¿Qué es la comunicación? Que la comunicación es un proceso que tiene diferentes elementos. Bueno, ¿cuáles son esos elementos?
Después nos vamos a lo que es el texto escrito en particular, ¿sí? ¿Cuáles son las características de los textos escritos? ¿Quién es el emisor de un texto escrito? Y vamos a diferenciar el autor de un texto y cuando el emisor es interno, que nos hace que hablemos del narrador. Y así ya nos estamos metiendo en lo que son los géneros textuales, que son varios, ¿sí? Nosotros en primer año estudiamos en general los diferentes géneros textuales y en particular estudiamos el género narrativo. No le tengamos miedo a las palabras. Martín, por las dudas. Antonia, por las dudas. El género narrativo es aquel que narra, que nos cuenta. Todo el tiempo estamos frente a textos que pertenecen al género narrativo. Los cuentos son narraciones, las novelas son narraciones, ¿sí? Los cuentos de héroes son narraciones, hasta las historietas pueden llegar a ser textos narrativos, ¿sí? Después vamos a ver cuáles son las características. Tenemos entonces los elementos que diferencian los textos narrativos de otros géneros. Tenemos cómo reconocemos los elementos de un texto narrativo, y acá hablamos de los personajes, el narrador, el marco, los momentos, el conflicto. Y finalmente otro texto muy importante que, miren, en la mayoría de las veces aparece dentro de lo que es un texto narrativo, que es el texto descriptivo. Lo dice el nombre, lo dice la palabra, descriptivo, descripción. Yo en el texto narrativo cuento una historia, algo que sucedió, que tiene un comienzo, un desarrollo y un final. En el texto descriptivo lo que hago es describir algo. Describo, por ejemplo, mi pizarra y digo que mi pizarra es de material acrílico, blanca, que está colgada en la pared, que en un costadito tiene un rayón negro, que tiene un marco de aluminio, que sirve para escribir, que la utilizo para dar clases. Esto es un texto descriptivo. Yo no estoy contando una historia, estoy diciendo cómo es la pizarra. Entonces, al finalizar la unidad 1 vamos a poder identificar qué texto es descriptivo dentro de un texto narrativo, cuando hay un texto descriptivo, y poder identificarlo y encontrarlo. Muy bien, entonces esto es lo que les decía, la unidad 1 del programa de idioma español, que creo que es la que tiene más, como un abordaje más teórico, ¿no? Capaz que puede resultar más pesada, pero la vamos a hacer lo más ágil y dinámica posible para que tenga ejercicios, para que ustedes la puedan ir llevando con más facilidad. Muy bien, entonces, como les decía, ustedes ya tienen en sus manos el material, ¿sí? Y vamos a empezar con esto de lo que es la comunicación, lo que son los textos. Vamos a empezar leyendo un fragmento de un libro que se llama Montevideo Bar. Este libro es de una autora uruguaya que se llama Carola Gull. Es un texto muy lindo que nos cuenta anécdotas que suceden dentro de un bar, contadas normalmente por un mozo o por los mozos de ese bar. Lo que hace es, este mozo es un testigo de lo que le pasa, de lo que hablan, las personas que están en ese bar, y nos va contando, nos va reproduciendo diálogos y situaciones que escucha en ese bar. Entonces lo que vamos a hacer para empezar es precisamente leer este texto. Yo lo voy a leer en voz alta, ustedes lo van a poder seguir. Es el anexo 1, ¿sí? El anexo 1, no sé si la cámara me permite, anexo 1. A partir de allí, van a ver, está escrito en impreso, es un texto impreso. Vamos a leerlo y una vez que lo leamos vamos a ir abordando este texto para ir encontrando sus distintas características. El texto de Montevideo Bar dice así: ¿Cómo va la reforma de tu casa?, pregunta la del pañuelo. ¿Está quedando linda? Sí, el dormitorio sin ese armatoste de placar queda mucho más grande y Andrés terminó cayendo en su propia trampa, porque al reducirse el espacio para guardar cosas va a tener que deshacerse de su colección de pertenencias inútiles, contesta la aludida con gesto triunfal. ¿Valió la pena entonces? Yo creo que sí, dice la otra sin perder la cara de satisfacción, y tras una pausa comenta: ¿sabés que cuando retiramos las tablas del piso del placar encontramos plata?
¿Joyas? Interrumpe y aventura la del pañuelo. No, responde la amiga, sacando unas hojas arrancadas de un cuaderno y manuscritas con lapicera azul. Esto, escuchá qué dulzura. 9 de junio, querido diario. Hoy mi hermana invitó a sus compañeros de liceo a estudiar. Me pidió que jugara en el cuarto y no molestara. Hay uno muy lindo. Estaba pensando en una buena excusa para ir al comedor a verlo, cuando mamá me pidió que la ayudara a servirles la leche. Con qué nervios llevé la bandeja cargada de vasos. Cuando cada uno se sirvió, sobraba un vaso, así que me quedé a tomar la cocoa con ellos. Por suerte, Laura no se molestó. No sé cómo se llama, pero cuando él habla, todos se ríen. Cuando recogí los vasos vacíos, me guiñó un ojo y me dijo: «Gracias, preciosa. Creo que estoy enamorada». 10 de junio. Querido diario, hoy le pregunté a mamá cómo se conquista un hombre. Y no me contestó: «Sos muy chiquita para pensar en eso», ni «Cuando seas más grande vas a entender». No, con toda naturalidad me dijo: «A los hombres les gusta sentirse importantes, necesarios». Así que elaboré un plan. La próxima vez que mi príncipe venga, le voy a pedir que me ayude con los deberes. 14 de junio. Querido diario, ayer tuve la oportunidad perfecta. Perdoná que recién hoy te la cuente, pero estaba tan emocionada que no podía escribir. Leandro Farrese no solo es gracioso, es inteligente. No me hizo el deber, me explicó cómo se hacía. Menos mal que yo ya sabía, porque no sé si le hubiera entendido de lo embobada que me tenía. Lo mejor de todo fue que cuando terminó me dijo: «Muy bien, princesa», y me pasó la mano por la cabeza. No te puedo explicar lo que sentí, como un estremecimiento en todo el cuerpo. Cuando me acuerdo, por ejemplo, ahora, el corazón me late fuerte, fuerte. Por suerte, de afuera no se siente, si no, tendría que dar explicaciones. Ah, se me olvidaba decirte que ya no creo estar enamorada. Estoy segura. ¡Qué lindo!, decía la del pañuelo, conmovida. ¡Y qué bien redactado! Ojalá mis hijos escribieran así. ¿Y el resto del diario? ¿Qué niña abandonaría una casa dejando algo tan importante en ella? Eso mismo me pregunté yo. Pero ¿cómo saberlo? No consta el nombre de la chica como para localizarla, devolvérselo y sacarse la curiosidad. Ni siquiera sé en qué año fue escrito. Este texto fue tomado del libro Montevideo Bar y la autora es Carla Gull, como les decía al comienzo. El texto lo leímos en voz alta, sería interesante que lo lean nuevamente, que se tomen su tiempo, pueden detener el video justamente para eso, para leerlo, para entenderlo, para darse cuenta cuáles son las partes que están dentro de este texto, cuáles son las partes en las que están hablando las mujeres que están en el bar, cuáles son las partes en las que están haciendo referencia al diario. Muy bien, esto es el primer texto que leemos, hay que tomarlo con calma, no nos tenemos que apurar. Martín, tranquilo, si vos no entendés le preguntás a mamá, si mamá no puede ayudarte en eso, me preguntás a mí, no hay ningún problema, me mandás un WhatsApp, no tenemos los números, pero nos pasamos los números y hablamos, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces ahora, antes de seguir adelante con los ejercicios que vamos a plantear para este texto, vamos a ver una información que nos va a venir muy bien y que es muy útil para los ejercicios que vamos a tener que hacer después. Primero que nada, nosotros tenemos que tener súper claro cuáles son las personas gramaticales, porque cuando nosotros escribimos, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hacemos cualquier tipo de comunicación, hablamos en determinada persona, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento yo estoy hablando en la persona yo, ¿verdad? Pero cuando yo digo: Martín, si tenés algún problema, por favor, comunícate conmigo,
Estoy hablando en la persona tú, me estoy refiriendo a vos, Martín. Y si yo te digo, pero Martín, mirá, si vos tenés algún problema, preguntale a tu mamá, preguntale a ella, preguntale a Antonia. Estoy hablando de otra persona, ¿verdad? Te estoy diciendo, ella te va a poder ayudar muy bien. Estamos hablando de una tercera persona. Si nosotros, por ejemplo, en este momento yo dije, nosotros, por ejemplo, estamos en un aula, es una persona nueva, ¿verdad? Estamos hablando de la persona nosotros. Yo también te puedo decir, ustedes pueden parar el video en el momento que lo necesiten. Estoy agregando una nueva persona gramatical que es ustedes, ¿sí? También podemos decir, cuando vayas al liceo, preguntale a las adscriptas si tienen algún examen para que hagamos una prueba. Ellas seguramente tienen material. Fíjate que ahí me estoy refiriendo a las adscriptas, me estoy refiriendo a ellas. O sea, agregué una nueva persona gramatical. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es ver cuáles son las personas gramaticales, ¿sí? Y además, cuál es el número de las personas gramaticales. Porque tenemos algunas personas gramaticales que refieren a una persona sola y tenemos algunas personas gramaticales que refieren a muchas personas, por lo menos a dos, ¿sí? Entonces ahí vamos a hablar de número, ¿verdad? Vamos a hablar de singular, cuando nos referimos específicamente a una persona, o de plural, cuando nos referimos a muchas personas. Quizás Martín vos digas, ay, esto ya lo sé, profe. Seguramente, porque lo venís estudiando desde la escuela, qué pesada, pero es importante que lo tengamos muy presente. Y yo no quiero que estés horas ni mucho tiempo escribiendo, ni sacando apuntes, ni mucho, nada que se le parezca, pero esto sí me gustaría que lo escribas. Yo lo voy a escribir en la pizarra y me gustaría que una vez que yo lo tenga escrito, detengas el video y tú lo puedas copiar, ¿sí? Entonces, vamos a anotar cuáles son las personas gramaticales. Nosotros tenemos personas gramaticales, como veníamos diciendo. Voy a chequear ahora si se ve bien. A ver, la pizarra. Sí, se ve muy bien. Personas gramaticales, ¿sí? Bien, entonces lo que me interesa es que anotemos cuáles son esas personas. Nosotros empezamos con la persona yo. Seguimos con la persona tú. Y en español criollo, en español del Río de la Plata, ese tú también se transforma en vos. Nosotros no hablamos de tú. No decimos, tú tienes frío. Decimos, vos tenés frío. Esa también es una persona habilitada, la podemos utilizar. Tenemos que tener muy claro cómo se escribe después el verbo. Pero sí es una persona gramatical que nosotros podemos utilizar. Después tenemos la persona él, ella o eso. ¿Sí? Viste que acá vamos agregando género, ¿sí? Él nos referimos a un masculino, ella nos referimos al género femenino. Y cuando decimos eso nos referimos a cosas, animales, objetos, ¿sí? Bien, estas tres personas, ¿sí? Tenemos primera persona, segunda persona y tercera persona, ¿sí? ¿De qué número, Martín? Del singular, ¿sí? Del singular. ¿Por qué? Porque cualquiera de estas personas se refiere a un individuo o una individua, ¿sí? O una cosa, ¿sí? Primera, segunda y tercera persona del singular. Yo, primera del singular, tú o vos, segunda del singular, él, ella o eso, tercera del singular. Ahora vamos a ver qué pasa cuando son colectivas las personas, cuando son colectivos los pronombres, ¿sí? Muy bien, tenemos entonces nosotros y nosotras. También ahora en esta época, en este momento, se está utilizando el nosotres como lenguaje inclusivo, aunque no está todavía aceptado por la Real Academia Española. Entonces,
para no generar problemas y marearnos, vamos a quedarnos con el nosotros y nosotras, ¿sí? Como con el él y ella, ¿sí? Muy bien, nosotros o nosotras. Después tenemos ustedes, que en el español antiguo era vosotros o vosotras, ¿sí? Y finalmente tenemos ellos, ellas o esos, esas, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, acá, fíjate que volvemos nuevamente a lo que estábamos viendo recién y otra vez tenemos que esto es primera persona, esto es segunda persona y esto es tercera persona. Pero en este caso, Martín, como estamos hablando de que son pronombres o personas colectivos, son del plural, ¿sí? Muy bien. Entonces, corazón, cuando hablamos del singular, tenemos primera, segunda y tercera persona. Cuando hablamos del plural, también tenemos primera, segunda y tercera persona. Esto lo tenemos que saber de memoria, así, de arriba para abajo, de abajo para arriba. No puede haber dudas en las personas gramaticales, porque es algo que te lo van a preguntar y que en unidades posteriores vamos a tener que trabajar con verbos. Cuando trabajemos con verbos y aprendamos a conjugar, va a tener que estar muy claro cuál es la persona gramatical, ¿sí? Muy bien, entonces yo voy a dejar un momentito esto en la pizarra, vos vas a poder entonces detener el video, ¿sí? Sin ningún problema, para poder copiar esto en tu cuadernito, ¿sí? Y tener claras cuáles son las personas gramaticales. Muy bien. Como ya dijimos, tú puedes pausar, copias estas personas y vamos nosotros ahora a continuar, ¿sí? Continuar con esto que con lo que estamos trabajando y vamos a enfocarnos muy específicamente ahora en lo que es el proceso de la comunicación, como decía la unidad, ¿sí? Vamos a hablar de la comunicación. Yo voy a empezar diciéndote que en este momento yo y vos, a pesar de que tenemos una pantalla que nos está separando, ¿sí? Estamos realizando un acto de comunicación. Voy a dejarlo por ahí. Te voy a decir, bueno, nos estamos comunicando, ¿sí? Nos estamos comunicando. Ahora después, dentro de un ratito, cuando veamos cuáles son las partes del proceso de comunicación, yo te voy a invitar a que vos reflexiones sobre cuáles son los elementos de este proceso de comunicación que estamos realizando en este momento y cómo podemos darnos cuenta de que lo es, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de comunicación, de la primera comunicación que nos vamos a preocupar, de que nos vamos a ocupar, es de la comunicación verbal. ¿Por qué? Porque en el programa de primero nos interesa fundamentalmente la comunicación verbal. Cuando hablamos de comunicación verbal, verbal viene de verbo, quiere decir que para comunicarnos utilizamos palabras, ¿sí? Comunicación verbal, entonces, es aquella comunicación en el que dos o más individuos se comunican a través de las palabras, ¿sí? La palabra es lo que hace que una comunicación sea verbal o no lo sea, ¿sí? Si nosotros vamos por la calle y vemos solamente un afiche de Luis Suárez con la camiseta de Barcelona, ahí no tenemos una comunicación verbal. Sí tenemos una comunicación, pero no es una comunicación verbal, porque en ese afiche no hay ninguna palabra, ¿sí? Sin embargo, si vas por la calle, ves el afiche de Suárez, bueno, yo me quedé en el tiempo, Suárez ya no juega más en el Barcelona, pero bueno, no importa, la camiseta es Suárez, con la camiseta del Athletic, ¿sí?
y abajo dice Suárez usa Axe. Ahí sí tenemos una comunicación verbal. ¿Por qué? Porque median las palabras. Porque tenemos un mensaje en el que nos dice que Suárez usa Axe y que pretende que nosotros también usemos Axe porque él lo usa, ¿sí? Ok. Entonces, habiendo hecho esa pequeña precisión de que la comunicación verbal es aquella comunicación en la que median las palabras, en las que hay palabras, ¿sí? Ya sean orales o escritas, pero palabras al fin, vamos a ver entonces que esto de que la comunicación no es simplemente el hecho de que yo hable, ¿sí? Porque yo podría estar hablando y vos podrías estar mirando la luna, o vos podrías haberte ido al baño, o podrías haberte ido a cenar. Entonces allí yo estaría hablando sola y ahí no habría comunicación, ¿sí? Para que haya comunicación, tienen que darse determinadas condiciones, tiene que haber determinados elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Vamos a verlos. Están en el esquema, están en la página 3, pero los voy a anotar en la pizarra para que podamos trabajar acá. Nosotros tenemos, por un lado, lo que se llama el emisor del mensaje, ¿sí? Y por otro lado, lo que se llama el receptor del mensaje, ¿sí? Emisor o emisora, receptor, receptora, ¿sí? Vamos a dibujar unas flechas que van para los dos lados. Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Entre medio del emisor y el receptor, la magia de la comunicación, que es el mensaje. Estamos hablando de lo que estamos transmitiendo, ¿sí? El mensaje, lo que estamos transmitiendo, ¿sí? Perfecto. Por otra parte, yo voy a dibujar una flecha que va del emisor al receptor, que es lo que se llama la intención. La intención que tiene el emisor. La intención no solamente tiene que ver con que tú, como persona que estás recibiendo mi mensaje, lo entiendas. La intención tiene que ver con lo que yo quiero lograr en ti. Por ejemplo, en este caso yo te estoy dando una clase para que vos aprendas. O sea que mi intención es enseñarte. Pero si yo te digo, Martín, hacé los deberes, mi intención no es enseñarte. Te estoy dando una orden. Mi intención es ordenarte o persuadirte, ¿verdad? Ok, entonces la intención, o si yo por ejemplo te digo, che Martín, pero qué cosa bárbara que tenemos que dar el examen. En ese caso mi intención es compadecerme. Bueno, diferentes situaciones de intencionalidad en lo que es la comunicación. Perfecto. Ahora, vamos a agregarle dos cosas más que son muy importantes. Por un lado, y la voy a dibujar en otro color, ¿sí? La voy a dibujar en rojo, espero que se vea bien, ¿sí? La voy a poner alrededor, ¿sí? Es lo que se llama el contexto o la situación de comunicación. Que en este caso, el contexto o situación de comunicación es la clase de idioma español, ¿verdad? La clase de idioma español que yo te estoy dando a vos a través de este video de YouTube, ¿sí? Excelente, muy bien. Esa es la situación de comunicación o el contexto. Y nos estaría faltando un elementito más que es muy importante, que es el código. El código, en una situación en un esquema de comunicación, puede ser lingüístico o no lingüístico. Lingüístico o no lingüístico. El código es lingüístico cuando median las palabras, o sea que en la comunicación verbal el código siempre es lingüístico. Pero el código es no lingüístico cuando no hay palabras. Por ejemplo, cuando hay gestos. Por ejemplo, cuando hay fotos. Si yo a vos no te digo nada y solamente te hago un gesto,
Te estoy diciendo que te apures sin decirte ninguna palabra. Entonces ahí tenemos una comunicación que no es verbal, pero que tiene todas las partes, todos los elementos del esquema de comunicación, pero no es lingüística, sino que es no lingüística, se hace a través de un gesto. O si yo te digo, en vez de decirte, Martín, copiá, te digo, escribí, ¿verdad? Te estoy queriendo decir que escribas, pero no te lo estoy diciendo con palabras, te lo estoy diciendo con gestos. Entonces, eso sería el código no lingüístico. Recordemos, Martincito, recordá que en la comunicación verbal el código siempre es lingüístico, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a tratar simplemente de explicar de qué se trata este esquema, ¿sí? El emisor es aquel que transmite el mensaje. En este caso, te doy 5 segundos para que lo pienses. ¿Quién es el emisor de este mensaje, de esta clase de idioma español? ¿Quién está emitiendo el mensaje? 1, 2, 3, 4, 5. Estoy segurísima de que contestaste que el emisor del mensaje soy yo, Claudia, la profesora, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿quién es el receptor de este mensaje? El que recibe este mensaje. Te voy a dar menos segundos, te voy a dar 3, porque vos te vas a dar cuenta, ya lo debes haber dicho. 1, 2, 3. El receptor de este mensaje, en este caso, es Martín, ¿verdad? Sos vos. Yo te estoy dando la clase a vos, o sea, yo estoy emitiendo un mensaje para que vos lo recibas, ¿verdad? Muy bien. Mensaje. ¿Cuál es el mensaje en este caso? La clase de idioma español, ¿verdad? Ahí ni siquiera tenemos que contar. El mensaje es una clase de idioma español sobre comunicación, ¿sí? Perfecto. ¿Por qué la flecha es de ida y vuelta? Y eso es lo que me interesa más que nada. Yo, que estoy transmitiendo el mensaje, lo tengo que hacer de manera tal que vos me entiendas. Mi intención no es solamente enseñarte. Yo tengo que estar preparada, capacitada para que vos comprendas el mensaje que yo te estoy dando. ¿Para qué? Para que me hagas una devolución, para que me mandes un WhatsApp y me digas, che, Claudia, mirá, entendí y te hice los deberes, ¿sí? Sé de qué me estás hablando, voy entendiendo la clase, ¿sí? Entonces, la flecha es de ida y vuelta porque yo te tengo que dar un mensaje que vos puedas comprender. ¿Qué pasaría si yo este mensaje te lo diera, por ejemplo, en chino mandarín? Yo sé que tu hermana habla chino mandarín, pero no sé si vos lo hablas, ¿tá? Y vos no sabés hablar chino mandarín. Yo te doy un mensaje, soy la emisora, vos sos el receptor. Pero ahí, ¿hay comunicación o no hay comunicación? ¿Vos entendés lo que yo te estoy diciendo? No lo entendés. Como no lo entendés, no hay comunicación. ¿Sí? Muy bien. La intención, aparte de que tú comprendas lo que yo te estoy diciendo, en este caso, ¿cuál es mi intención? ¿Te acordás que hablamos que hay diferentes intenciones? Enseñar, ordenar, compadecer, aconsejar. Bueno, en este caso yo te estoy dando una clase, por lo tanto te estoy enseñando. Esa es mi intención en este esquema de comunicación. El código es lingüístico, ¿verdad? Por todo lo que veníamos viendo, porque lo estoy hablando, estoy utilizando la palabra. Y la situación de comunicación o el contexto es la clase de idioma español a través del canal de YouTube que te estoy dando a ti. ¿Sí? ¿Se comprende? Eso es el esquema de comunicación llevado a esta situación en la que estamos nosotros en este momento. ¿Sí? Estamos, aparte de eso, ¿sí? Y aparte de que estamos frente a un esquema de comunicación, a una situación de comunicación verbal, como median las palabras, como dijimos recién, también podemos decir que estamos frente a lo que se llaman actos de habla, porque estamos utilizando el lenguaje hablado, el habla, para comunicarnos, ¿verdad? Yo no lo estoy haciendo con gestos, lo estoy haciendo con palabras. Todo lo que hago con palabras son actos de habla, ¿verdad? Muy bien. También, de acuerdo a lo que hablábamos de la intención, es muy importante cuál es el lugar social del emisor, ¿sí?
Porque si yo soy tu profesora y te estoy dando una clase, mi intención desde mi lugar de profesora es enseñarte. Ahora, si yo estoy sentada contigo en la puerta del liceo y vos tenés que dar el examen y yo te digo, bueno, Martín, mirá, yo lo que digo es que vos cuando vayas entres tranquilo, respires hondo, dejes todo guardado en la mochila para que no te incomode. Yo en ese caso no te estoy enseñando, te estoy aconsejando. Mi lugar en ese momento es como de adulta que te aconseja, ¿verdad? Entonces es súper importante que vos tengas claro como receptor o que el receptor de la comunicación tenga claro cuál es el rol que cumple el emisor para también poder comprender cuál es la intención del mensaje. ¿Sí? Muy bien. A mí me gustaría ahora que vos pauses este video, vamos en el minuto 35, estamos bárbaros, que vos pauses este video, ¿sí? Y que escribas en el cuaderno como deber, eso no está acá, quiero que lo hagas vos aparte, ¿sí? Que escribas en tu cuaderno 3 diferentes situaciones de comunicación, ¿sí? Y que de esas situaciones tú me hagas el desglose y me digas quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el mensaje, cuál es la intención, la situación de comunicación y si el código es lingüístico o no. Me gustaría que todas fueran lingüísticas. De hecho, podés revisar si tenés revistas y recortar situaciones de comunicación. O me las escribís o me las recortás y me lo detallás, ¿sí? Esa es una tarea, me parece muy importante para que vos puedas ir entendiendo y desglosando el concepto de comunicación, ¿sí? Muy bien, entonces esa tarea, como te decía, Martín, no está acá, ¿sí? No está acá, pero es importante que vos la hagas porque así vamos comprendiendo estos temas, ¿sí? Muy bien. Habiendo visto entonces el esquema de comunicación y sus partes, ¿sí? Hoy vimos ya cuáles eran los pronombres, las personas, gramaticales, el yo, el tú, el vos. Después vimos lo que es la comunicación verbal, por qué se llama verbal, cuál es el esquema de una comunicación verbal. Vamos a pasar a un tipo de comunicación verbal muy particular, que es la historieta, ¿sí? La historieta que voy a borrar, porque esto vos ya lo tenés, ¿sí? Por las dudas, me voy a quedar un momentito así, por si hubo algo que no pudiste copiar, ¿sí? Espero que sí. Vamos entonces a ver un tipo especial de comunicación verbal, que es la historieta. La historieta, ustedes quizás en la generación de ustedes la conozcan como cómic, ¿sí? Es lo mismo, el cómic o la historieta, ¿sí? Vas a ver que yo te puse, vamos a poner acá, un tipo de comunicación verbal particular. La historieta. La historieta, ¿sí? Muy bien. ¿Qué tenemos que saber nosotros de la historieta? Primero que nada te digo que en este momento nos tenemos que ir a lo que es, te voy a mostrar, a lo que son estos textos impresos donde dice la historieta, ¿ves? La historieta, que son unos cuantos y que están numerados y van del 1 al 12, ¿sí? Y ahí tenemos mucha información sobre qué es la historieta, ¿sí? Cómo se estructura una historieta, cómo se forma una historieta. Y aparte de eso, cómo nosotros podemos distinguir las situaciones de comunicación en una historieta. Te vas a dar cuenta, primero que nada, que en la historieta generalmente lo que se hace son dibujos, ¿verdad? Trabajamos con viñetas, ¿sí? Nosotros, si vas mirando el textito este que yo te mandé, te vas a dar cuenta que empezamos mostrando en el primer recuadro cuáles son los globos de diálogo, ¿verdad? Los diferentes tipos de globos de diálogo que hay. Entonces, mirando ahí el esquema, vos vas a ver que tenés el globo de diálogo común, que es para la conversación, y después algunos otros dibujitos, sí, que se le agregan a los globos de diálogo, en los que
nosotros nos damos cuenta de cosas que le pasan a los personajes a través de elementos de la historieta. Por ejemplo, fíjate que hay uno que tiene como lágrimas o como gotas y ahí tenemos llanto o sudor. Si aparecen gotas, nosotros nos damos cuenta que el personaje o está nervioso, está sudando, o está cansado, o está llorando. Por otra parte, el grito, el que aparece todo quebrado y todo en mayúscula. El pensamiento, que son los globitos esos que tienen todas las pelotitas. La conversación a la vez, que es el globo que tiene muchas flechitas, muchos personajes diciendo lo mismo. El susurro, que está todo como en la línea punteada, cuando una persona habla así bajito. Eso es el susurro, ¿sí? Muy bien. Esos son los diferentes tipos de globos. Por otra parte, lo que es esa flechita, ¿sí? Es lo que se llama delta en la historieta, que es lo que nos indica quién es el que está hablando o el que está pensando, o, bueno, el personaje que en ese momento está emitiendo el mensaje, ¿sí? Muy bien. También pueden aparecer, te vas a dar cuenta, en la viñeta que está al final de la página 1, ¿sí? Que dice, a la mañana siguiente, arriba, y después dice, ya es de día, ¿cuánto he dormido? ¿Sí? El personaje tiene una flechita, dice eso, y arriba, en un recuadrito, dice, a la mañana siguiente. Eso es lo que se llama texto en off. Eso está fuera del globo, y son datos que nos da el narrador, o sea, que nos da quien escribió, quien nos está contando la historieta, para que nosotros entendamos diferentes situaciones, ¿sí? Muy bien. Si damos vuelta a la hoja, ¿sí? Vemos entonces lo que dijimos, el tema de la viñeta. La viñeta no es más que el dibujito, ¿sí? Cada cuadrito es una viñeta, es un dibujito, ¿sí? Bueno, los globitos, la tipografía, que es el tipo de letra que nos permite darnos cuenta si me gritan, si lloran, si piensan, si susurran, etc. ¿Sí? Bien, y después hay otro elemento que es fundamental en las historietas o en el cómic, en el anime, que son lo que se llaman las onomatopeyas. Las onomatopeyas son palabras que representan sonidos. Por ejemplo, ¡pum! No me dice golpe, me dice pum. Pero yo ya con el pum me doy cuenta que hay un golpe. Me dice clap. No precisa hacer esto. Cuando me dicen clap, yo me doy cuenta que están aplaudiendo, que se trata de un aplauso. Me dicen sniff o me dicen achus. Y yo ahí ya me doy cuenta de que esa persona está estornudando, ¿verdad? O me dicen capuf, otro golpe, ¿verdad? O me dicen pum, 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 pum. Quiere decir que están golpeando una puerta, ¿verdad? Ok. Entonces, eso es lo que es, o boing, ¿no? Son diferentes expresiones que no son palabras, pero que representan sonidos. Y están en las historietas para que nosotros las podamos comprender. ¿Sí? Muy bien. Por otra parte, en la página 3, como una extra, vas a encontrar otras situaciones que son, se llaman metáforas visuales y que nos permiten también a nosotros darnos cuenta el estado de los personajes. Si el personaje está contento, si está triste, si tiene miedo. En realidad, en este caso, nosotros las metáforas visuales no las vamos a utilizar. ¿Qué me interesa a mí? Me interesa que a partir de la página 5 del material que yo te mandé, puedas ver las diferentes historietas que te aparecen, que son unas cuantas, ¿sí? Te hice como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 historietas distintas, ¿sí? Nosotros juntos vamos a analizar 2, las demás me gustaría que las analices vos con tu mami, o si puedes hacerlo tú, sería genial, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer con estas historietas es analizarlas y vamos a ver algunas de las consignas que aparecen en el repartido, ¿sí? Vamos a ver la historieta primera que dice tiempo compartido. Tenemos 2 personajes que son un niño chico y una mamá, ¿sí? Y el niño le dice, no quiero bañarme. Vamos, que te llevo todos tus juguetes para que juegues en el agua. El triciclo también. Todo eso lo dice la mamá, ¿no?
Bien. Está tibia, más caliente. No, caliente no. Más fría. No, fría no. Tibia, sí, más tibia. Un diálogo entre la mamá y el niño que está metido adentro de la ducha. Bueno, basta de salpicar que te voy a lavar la cabeza, le dice la mamá. Y el niño, antes de que la mamá le ponga el shampoo, grita, ¡ay! ¡Me arden los ojos! Y la mamá le dice, oye, que todavía no te he puesto el shampoo. Vamos al cuadro siguiente y dice, ¡ay, me estoy ahogando! Le dice el niño cuando la mamá le está enjuagando el pelo. Quédate quieto, que te estoy sacando la espuma, le dice la mamá. La mamá lo seca, lo va a vestir y le dice, bueno, ya estás listo para salir con tu papá. ¿A dónde piensan ir? A jugar al fútbol, le dice el niño. Como vemos, esta es una historieta que tiene una cuota de humor, ¿sí? Utiliza lenguaje verbal, tiene una cuota de humor y, bueno, la mamá lo baña, lo prepara, pasa por todas estas situaciones diferentes y finalmente el niño se va a ir a ensuciar porque va a ir a jugar al fútbol con el papá. Muy bien, entonces, lo que yo te pido en estos textos, en estos ejercicios es, fíjate, en lo que es la página 4, donde dice anexo 2, la historieta, actividad. Yo ahí te pido, primero que reconozcas quién es el emisor o los emisores, quién es el receptor o los receptores y cuál es la situación de comunicación, ¿sí? En este caso tenemos que determinar, los personajes son la mamá y el niño, ¿verdad? Muy bien. El emisor en este caso, la primera que habla, la que le dice al niño que lo va a bañar, es la mamá, ¿verdad? Y el receptor, lógicamente, va a ser el niño, ¿sí? Muy bien. ¿Y cuál es la situación de comunicación? Que creo que te va a resultar muy fácil, pero ya que estamos, vamos a analizarla. En este caso, la situación de comunicación es una mamá y un niño están en la casa y la mamá lleva en realidad al niño a que se bañe. ¿Sí? Muy bien. Después lo que te pide es que busques exclamaciones. Acordate que pueden estar con signos de exclamación o también te podés dar cuenta por los tipos de globitos, ¿sí? Te pide que busques expresiones que ubiquen los hechos en el tiempo. Puede ser que estén como que no estén, pero si están, las vamos a marcar, ¿sí? Te pide que busques el uso de la segunda persona, tanto del singular como del plural. Acordate que la segunda persona es el tú, el vos o, en el plural, el nosotros o nosotras, ¿sí? Enunciados que presenten a los personajes. Puede ser que haya, puede ser que no, ¿sí? Enunciados que nos permitan darnos cuenta cuál es cada personaje. Verbos que expresen órdenes, o sea, si encontrás algún verbo que indique una orden, ¿sí? O sea, hacé tal cosa, vení para acá, hacé lo otro, ¿sí? Callate, entrá, salí. Verbos en pasado, o sea, verbos que no estén en presente. Yo voy al cine, yo estoy en clase, no. Verbos para atrás. Yo fui al cine, yo estuve en clase, yo estaba comiendo, yo había estudiado para el examen, ¿sí? Textos en off, aquello de los textitos que nos dan indicaciones respecto a lo que va a suceder en la viñeta, ¿sí? Onomatopeyas, que eran los sonidos representados con letras, ¿sí? El pum, puj, paj. Y recursos visuales que indiquen expresiones como gritos, susurros, pensamientos, etc. Estos recursos visuales pueden ser diferentes globitos, pueden ser rayitas punteadas, pueden ser letras todas en mayúscula para expresar un grito. Bueno, tú te darás cuenta cuáles son las que encontrás. Muy bien. Y por último, el ejercicio 3 nos dice: escribe enunciados pronunciados por los personajes que correspondan a los siguientes actos de habla. Advertir. Tenemos que ver si hay alguna advertencia. Por ejemplo, tené cuidado, mirá que va a ser frío. Eso es una advertencia. Ordenar. Vení, vamos a bañarte. Dar ánimo. Bueno, vamos, qué linda que es el agua. Vas a ver que vas a quedar precioso después de bañarte.
aconsejar. Mirá, es lindo bañarse porque cuando uno se baña, dame un segundito que voy a rechazar una llamada. Muy bien, sigo. Cuando uno se baña, se queda limpio y después puede hacer todo lo que necesita. Expresar desesperación. ¡Ay, no! ¡Qué horrible! No sé qué voy a hacer. Por favor, mamá, me arden los ojos. Desesperación. Acusar. Mi hermano fue el que tiró el agua para abajo del apartamento. ¿Sí? Eso es una acusación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta consigna, quiero que la hagas con todas las historietas. Yo te dije que íbamos a leer 2, pero no es necesario. Leímos una, ¿sí? Que me parece que con eso ya lo vas a poder hacer. Y vos te vas a encargar de hacer todas las demás. Ahora, Martín, tenemos una cosa más que yo hoy se me pasó y no te dije. Y es que cuando nosotros empezamos el trabajo, ¿sí? Yo te había dicho que trabajamos con un texto, ¿te acordás? El texto de Montevideo Bar, ¿sí? Y ese texto que lo leímos tiene una actividad que me parece que yo no te dije que la tenés que hacer, pero que la tenés que hacer, ¿sí? Y lo que vamos a hacer antes de terminar la clase es leerla juntos, esta actividad, para que vos la puedas hacer de deberes. Nosotros la próxima clase la vamos a tener el miércoles. Te voy a mandar el próximo video para que lo veas el miércoles con un nuevo repartido, pero yo quiero que los deberes me lleguen el martes, ¿sí? Por WhatsApp o por correo electrónico, yo te voy a pasar todos mis datos, ¿sí? Para que vos los tengas, ahora te lo escribo en el pizarrón. Cualquier consulta, cualquier duda, y si llegás a cambiar de idea y me decís, profe, quiero tener las clases por Zoom, también me mandás un mensajito y me lo decís. Así tenemos la clase interactiva, ¿estamos? Eso depende de ti. Bien. ¿Cuáles son las actividades entonces que quiero que hagas del texto de Montevideo Bar? ¿Te acordás? El texto de las 2 señoras que están en el bar y que se cuentan la anécdota del diario íntimo. Primero, subraya las intervenciones del narrador, testigo de la conversación en el bar. ¿Qué tipo de información aportan? En este caso lo que tenemos que marcar en el texto es cuando habla el narrador, no los personajes, sino el narrador, el que nos va haciendo el hilo de la historia. Y que me pongas al costadito cuál es la información que me da el narrador en ese caso. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros tenemos, ¿cómo va la reforma de tu casa? Pregunta la del pañuelo. Pregunta la del pañuelo es una intervención del narrador, ¿sí? Ese es el narrador. Pregunta la del pañuelo. Ahora, ¿qué información me da? Me está diciendo qué personaje habla, ¿sí? Y me está diciendo además que tiene un pañuelo para poder reconocerlo. Eso es lo que tenemos que hacer en ese caso. De todo el texto, ¿verdad? Bien. Consigna número 2. En un momento del diálogo se produce una situación de intriga y expectativa. ¿Cómo se manifiesta? Muy bien, tenemos que buscar en el texto cuando se produce una situación de intriga, de ay, a ver, ¿qué va a pasar? Ay, por favor, contame, ¿sí? Eso es intriga y expectativa. No me dejes con las ganas, contame. Bien, hay que encontrar esa situación y decir cómo se manifiesta. Martín, no importa si cuando tú escribís las respuestas no están excelentes, no están 100 puntos, ¿sí? La idea es empezar a conocernos y poder empezar a ayudarte a que cada día escribas un poquito mejor, ¿sí? Muy bien. Pregunta número 3. La intriga se resuelve cuando una de las amigas lee en voz alta a la otra un fragmento del diario íntimo que encontró cuando retiró las tablas de un viejo placar. Busca en el texto del 14 de junio las expresiones que se refieren a la segunda persona del singular. Segunda persona del singular en el texto del 14 de junio. ¿Quién es el destinatario del diario íntimo? Ahí tenemos que darnos cuenta a quién le estoy escribiendo en el diario íntimo. A quién le está escribiendo la emisora en el diario íntimo. ¿Sí? Muy bien. 4. Subraya las palabras que se refieren a la primera persona del singular. Primera persona del singular. Lo vimos en el esquemita hoy. ¿Por qué habrá una presencia dominante de la primera persona? ¿Por qué te parece a vos que aparece tantas veces la primera persona? ¿Sí? Estamos hablando de
los textos del diario íntimo. Y 5. Las amigas que conversan comentan la impresión que el diario encontrado les causó. Acá ya salimos del diario íntimo y nos vamos otra vez al diálogo de las amigas. Una dice, ¡qué dulzura! Otra agrega, ojalá mis hijos escribieran así. En estas expresiones se refleja el punto de vista de personas adultas. Nos damos cuenta por cómo hablan que son personas adultas. ¿Qué expresiones usarías tú para valorar el diario desde tu punto de vista de adolescente? O sea, si a vos viniera un amigo y te contara, o una amiga y te contara, che, mirá, vos sabés que justo sacamos un placar de casa, unas tablas y encontramos un diario íntimo, mirá lo que decía el diario íntimo y te lo lee. ¿Qué sería lo que vos, Martín, con tu edad, con tu cabeza de adolescente, con tu pensamiento, con tu forma de ser, dirías al respecto? Capaz que a vos te parece una porquería. Capaz que a vos te parece que está buenísimo. Capaz que vos decís, che, no te creo. No sé, no importa. Pero me gustaría que vos te pongas en la situación y encuentres las palabras que usarías vos como adolescente. No importa que no sea un lenguaje académico ni un lenguaje técnico. Quiero tu lenguaje adolescente. Quiero ver qué dirías y cómo lo escribirías. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por atenderme, muchas gracias por estar presente. Estuvimos 1 hora, es mucho tiempo, 1 hora, una clase virtual en la que no tenemos ida y vuelta. Yo, este material, como te dije, mañana ya lo va a tener tu mamá, por lo tanto, bueno, vas a poder hacer la clase con el material en la mano. Me gustaría que si encontrás que esto te resulta bien, te resulta mal, las críticas me las hagas sin ninguna vergüenza. Este es un espacio tuyo, me interesa que tengas confianza, me interesa que puedas aprender, me interesa que puedas avanzar, que sigas adelante con la educación, que puedas hacer segundo tranquilo sin deber ninguna materia, que tu mami esté tranquila también. Y bueno, yo estoy para ayudarte en lo que vos necesites. Te voy a escribir ahora en la pizarra mi correo electrónico, te voy a escribir en la pizarra mi número de teléfono, que es mi WhatsApp, para que te comuniques por lo que necesites, ¿sí? Acá va. Este es mi correo electrónico, profeclaudiasouto@gmail.com, y mi número de teléfono es 097-094-199. Yo no tengo el tuyo, pero bueno, si me mandas un mensajito ya lo voy a poder tener también. Tengo el de tu mami, que está bien, conectarnos a través de tu mamá, pero bueno, me parece que vos ya sos grande y que estaría buenísimo que podamos también en algún momento tener algún acercamiento nosotros. ¿Estamos? Los deberes me los puedes mandar por WhatsApp o me los puedes mandar por correo, ¿sí? Cualquiera de las dos maneras. Solo te pido que cuando me los mandes me avises. Y tiene que ser el martes temprano, ¿tá? Lo más temprano que vos puedas para que yo ya vea si hay alguna cosa para corregir, para agregar, para la clase que te voy a mandar el miércoles. Bueno, Martín, Antonia, les mando un beso enorme, muchas gracias por este espacio y nos estamos hablando, nos estamos viendo en breve. Hasta el miércoles y bueno, espero sus mensajes. Gracias.